entre los dos grupos estáis oficialmente. Al principio solo 39 habían mandado el trabajo, en los minutos que dieron los mandaron unos cuantos más, pero calculo, por lo que veo de exámenes anteriores, que pueden faltar entre 10 y 15 todavía. No se despisten, aunque pierdan 1 o 2 puntos, los manden hoy para que les sirva de algo esa nota. ¿Queda claro, por favor? ¿Entendido? Sí, doctora. Aquí estáis 34, imagino que de los dos paralelos estabais igualados prácticamente hasta la semana pasada, así que vamos a compartir las mismas imágenes. Recordad, Moodle os he colgado vídeos sobre el románico y también sobre gótico, porque no me da tiempo a explicarlo después. Sabéis que podéis recurrir a los libros de la biblioteca. Tenéis una bibliografía bastante extensa en el programa que os mandé a principios de curso. También podéis leer por Wikipedia o por artehistoria.com o cualquier sitio recomendable y que no sea así un blog loco y fantasioso sobre los temas quedan pendientes, guiando siempre del programa, que para eso os lo di, y buscando las obras a partir de los datos que tenéis ahí. Pero recordad también, por si alguno del paralelo A no puede estar en clase hoy, que para todos he colgado también un vídeo, un PowerPoint que preparé el otro día. Obviamente no hay texto, no está mi voz, pero por lo menos tenéis las imágenes, lo que debemos explicar hoy, lo que hubierais podido ver el martes pasado también, con los nombres de las respectivas obras y los datos esenciales. Así que consultad Moodle de cuando en cuando. Nos recomiendan que os mandemos archivos y demás, y tengo la impresión que solo lo veo yo. Así que, por favor, fijaros en lo que os pone ahí y lo que os estoy mandando ahí os puede servir también para estudiar. ¿Queda eso entendido, por favor? ¿Sí? Sí, profe, entendido. ¿Está escuchando bien? De acuerdo. Y para los que mandasteis el archivo, como Laura, en Word, si está dentro de las especificidades, lo puedo abrir, solo que me cuesta 3 veces más que en PDF, por eso os lo recomiendo hacer en PDF. Para la próxima, sabéis, pedís guardar como PDF y ya está, y lo mandáis así. ¿De acuerdo? Bueno, tengo entonces mi vídeo y empiezo a compartir pantalla ahora mismo. Tengo aquí la obra, voy a tener que retroceder un poquito porque en el día de hoy estamos, por desgracia, muy atrasados. El programa, ya veis, es enorme en el avance mismo. Todo octubre lo querría dedicar al arte gótico y todavía nos faltan por ver las artes del color, del románico y el evolucional y el metal. Hay que ver cómo hacemos. A lo mejor en una clase os lo tengo que dar todo de pasado y la parte de gótico queda restringida a una introducción muy general con las imágenes. Por eso os estoy avisando desde ahora que lo vayáis estudiando, por favor, por vuestra cuenta, porque algo de eso os entre en el tercer parcial y también en el examen escrito que tendréis a finales del mes que viene. Recordad que os entra desde el arte otoniano incluido. Todo el otoniano, el románico y el gótico. Puede haber preguntas de esos 3 grandes temas en la historia del arte medieval. Así que tenemos que ver todo esto hoy, las portadas del románico tardío, como la de San Trófimo Arlés o la del Pórtico de la Gloria, que más tarde os enseñaré. Tenemos que hablar de los claustros historiados del románico pleno. El ejemplo más antiguo y perfectamente bien conservado que tenemos del claustro románico decorado es el de San Pedro de Moissac. Lo estáis viendo aquí. Esto es un detalle de la misma iglesia, y a ella pertenece el Mont Barthelus. Veis en 2 fotografías esta monumental portada del lado sur
de esa iglesia monástica, una iglesia que fue priorato benedictino cuniacense en aquellos tiempos. La misma portada la estáis viendo aquí, un detalle del tímpano es este y este otro también. Y el otro día nos habíamos quedado, acordaros, con la iglesia de la Catedral de San Lázaro de Autun, escrito una catedral románica con una portada espectacular dedicada al juicio final, con el Cristo juez centrando toda la composición en tamaño mayor al natural y mucho más grande por una cuestión jerárquica. Todas las otras figuras entran en esta composición. La representación, ya os lo expliqué también a todos vosotros, de los resucitados en el dintel, jubilosos, alegres y esperanzados, la contemplación de la gloria divina, los representados a la diestra de Dios. Sé que lo vemos a la izquierda, acordaros, desde el punto de vista del Cristo juez, todas estas figuras están a su derecha, mientras que los que resucitan del lado siniestro de Dios, del lado que vemos a nuestra derecha, pero que es la izquierda de la figura divina, lo hacen con un aire entristecido, apesadumbrado, alarmado o francamente temeroso y ansioso de lo que les pueda suceder. El pesaje de las almas tiene lugar en la parte de tema en general, es el juicio final presidido por Dios. Ese pesaje es controlado por el arcángel San Miguel, vigila para que los secuaces de Satanás no hagan trampa en el peso de las almas y no se quieran llevar estas al infierno eterno. Por eso agarra el martillo con sus propias manos para que el de la maldad no pese más que el de la bondad y el alma que estamos viendo aquí se pueda salvar, como ya lo ha hecho esta otra, y esperemos lo hagan también las de los difuntos, que como niñitos temerosos tratan de ocultarse bajo, ya lo veis, las faldas, la túnica y el manto de San Miguel, estos horripilantes demonios que vemos por aquí y que ya se han llevado al infierno. Estas otras dos almas, voy a ampliar un poco el tamaño para que veáis mejor, aparecen con los pelos erizados, tapándose directamente la cara del susto que tienen por caer en la caldera del infierno de cabeza directamente, como ha ocurrido con estas de las que solo vemos los pies, mientras que, como veis, emergiendo de la boca del monstruoso Leviatán, es la representación simbólica del antro infernal, cuya puerta veis también representada aquí, sale otro demonio para cazar con garfios a todos estos resucitados que han sido encontrados, condenados, faltos de virtud y por lo tanto van a ir al infierno también. Os decía el otro día, siempre en la representación de los condenados hay alguna mujer lujuriosa a la que podéis identificar por los grandes pechos y las culebras o serpientes que aparecen oyéndolos, enroscados a ellos, la imagen viva de la lujuria. Fijaros que eso mismo, sucede con esta otra que se va a condenar y que aparece representada aquí. Y os decía que, aparte del pecado de la lujuria, uno de los más censurados en este periodo medieval es el de la codicia y avaricia, representado por este otro resucitado, del que, a manera de Judas, el traidor de Cristo, el que le vendió por 30 monedas de plata el saco de dinero, la bolsa de dinero, le cuelga del cuello a riesgo de estrangularlo directamente. También
suelen aparecer en estas representaciones figuras de iracundos, como los guerreros que con sus armas violentan a la población, la masacran, le hacen mal. A esos guerreros malvados hace referencia el hombre con escudo y espada que estáis viendo aquí. Los otros pecados capitales aparecen, pero sin tan clara descripción. Es importante que entendáis lo de las representaciones del juicio final en el arte medieval, tanto bizantino como particularmente ahora románico y gótico, porque de ellas derivarán las pinturas murales y a veces los grandes lienzos con la temática de las postrimerías, es decir, de lo que según el pensamiento cristiano acontece con el alma humana después de la muerte. Viene primero la muerte, luego el juicio, dependiendo de la bondad o maldad de cada cual, el infierno, como estamos viendo aquí, o la gloria, es decir, la entrada al cielo, la entrada al paraíso, que adecuadamente en la portada de Otán se representa a la diestra de Dios, como veis. Os decía, es muy importante que entendáis bien este tema medieval, porque de él van a derivar las pinturas murales y las pinturas sobre grandes lienzos que, por ejemplo, en el territorio andino se pintaron durante el periodo virreinal, cuando estas tierras formaban parte de la audiencia real de Charcas y esta, a su vez, formaba parte del gran virreinato del Perú. Acordaros de eso también, porque de hecho el orden, la disposición de los justos a un lado, a la derecha de Dios, los malvados a su izquierda, la representación de los difuntos, el mensaje de las almas, con San Miguel, los demonios horrorosos, los ángeles bondadosos, todo eso se sigue pintando aquí en los siglos XVII y XVIII, particularmente en las iglesias ligadas a parroquias de indios. Recordaros que no es ningún insulto, como la población de origen europeo y particularmente español les llamaba equivocadamente, fue el término genérico derivado de la India, del este del continente asiático, que se usó en aquellos tiempos. Por lo tanto, lo tenemos que utilizar nosotros adecuadamente también, en donde con el mismo propósito y didáctico que estáis viendo aquí, se presentaban ante los ojos de esa población mayoritariamente analfabeta y poco versada en las cuestiones de la teología cristiana, estas escenas para aprender el dogma de la fe católica a través precisamente de las imágenes, como lo hacía esa población europea medieval. Pensad que en definitiva un tímpano de románica es como la transcripción en una superficie plana pero en relieve de lo que ya antes en forma de mosaico o de pintura mural se hacía en el cascarón, es decir, en la bóveda de los ábsides justo detrás del templo. El tímpano viene a llevar exterior el mensaje de fe, el mensaje de salvación que ya desde el tiempo paleocristiano, con otra temática, pero en donde solía estar Cristo presidiendo la composición, se representaba mediante pintura al fresco o pintura al semifresco o mediante mosaico. Así que no lo olvidéis, por favor. Y ahí también el tamaño descomunal de estos tímpanos, es decir, el otro día fácilmente pueden alcanzar los 5 o 6 metros de diámetro. Por eso os vengo advirtiendo que la vuelta a la escultura en piedra tallada y monumental es una de las grandes aportaciones del románico a la historia del arte y a la integración de la imagen tallada en el marco arquitectónico de la iglesia en general. Así que estoy recapitulando lo que ya os expliqué la semana pasada
los del paralelo B, me parece que los del paralelo A estabais un poquito más retrasados, por eso lo estoy diciendo ahora también, y notad cómo el estilo del maestro Kislebertus, que firmó este gran tímpano poniendo su nombre justo a los pies del Cristo juez, se caracteriza por figuras de plano muy alargado, delgadas, esbeltas, muy vivarachas y muy expresivas en su gestualidad. Se nota perfectamente los que están felices y alegres por haber resucitado y saber que van a ver a Dios, como las tres almitas que juegan con el ángel que vemos aquí, y se nota perfectamente también las que están desesperadas, conscientes de su propia condenación, aún antes de que las vayan a pesar la balanza del juicio. Mirad qué imagen más pavorosa, más terrorífica es esta, en donde unas garras diabólicas salidas directamente del infierno captan la cabeza de este resucitado. Se entiende que para llevarlo directo al infierno sin necesidad ya de pesaje alguno. Mirad también cómo los ángeles con sus trompetas despiertan a los difuntos en los lados inferiores y superiores del tímpano, ahí y ahí también, y fijaros cómo ellos, profetas del Antiguo Testamento, según la Biblia, habían ascendido directamente al cielo, como fue el caso de Elías y del profeta Enoch, aparecen ya representados sentados. Sabemos que son santos y no condenados, a pesar de estar a la izquierda de Cristo, porque hay este elemento horizontal separador del infierno y del juicio que veis ahí con ellos, pero además por los nimbos de santidad que tienen detrás de sus cabezas. Que a la diestra de Cristo está sentada como Señora de los cielos su Madre María, con corona sobre la cabeza, según veis, y al ladito de la entrada al cielo, cuyas moradas se evocan simbólicamente por medio de los arcos de medio punto que estáis viendo aquí. Notad cómo los ángeles ayudan a las almas justas y virtuosas a entrar en el cielo, y mirad cómo hacia Cristo, ya bendecidos por él, se acercan el conjunto de sus apóstoles, acompañados por San Pedro y varios más, y también las mujeres santas. No hay discriminación ni en el infierno ni en el cielo respecto a los dos sexos. Igual que va a pasar con las representaciones de los juicios finales en la pintura virreinal. Y eso, en el arte virreinal haya reyes con coronas sobre la cabeza o caciques con penacho de plumas y uncus en el infierno, creedme, verdad, por favor, no es ninguna discriminación respecto a la población indígena local. Bien, en las portadas románicas y góticas y en las miniaturas del periodo o de esos dos periodos que tratan el asunto del juicio final, siempre en el infierno aparecen representados los poderosos de esta tierra, reyes, reinas, obispos, obispos, abades, corruptos, que merecen estar ahí por su mal comportamiento en vida, más que hayan tenido grandes cargos eclesiásticos o civiles durante su vida en la tierra. ¿De acuerdo? De la misma forma, en el infierno hay una representación amplia de todos los estados del mundo, casados, solteros, viejos, jóvenes, de los dos sexos y de las distintas condiciones sociales, órdenes, estamentos. Como se decía en aquellos tiempos, el concepto de clase social no existía en el periodo medieval. También cielo pueden ir reyes, pueden ir obispos, pueden ir monjes, pueden ir peregrinos, pueden ir, en definitiva, hombres y mujeres comunes, con tal de que hayan sido bondadosos, de que hayan sido virtuosos, de que hayan sido buenos cristianos en su vida.
la tierra. Es lo que tenéis entonces aquí. Este es otro detalle de la misma portada, ahora con el tono de la piedra, una fina piedra caliza color, fácil de labrar, ahí la riqueza de detalles en el drapeado otorgado por el maestro Gislebertus de Autun, y lo que estáis viendo aquí, y he visto un trabajo inspirado en esta obra, procede de esa misma catedral románica de Autun, pero no de esta portada que es la occidental y la principal, sino de lo que antaño fue la portada norte de esa misma iglesia, una portada desmantelada después y razón por la cual la Eva, que se extendía alargada y casi retando su nivel, se conserva hoy en el Museo Arqueológico de Autun, dependiente precisamente de la misma catedral. Viendo el estilo de la figura, el tratamiento de la lacia melena alargada, el tratamiento, la representación de cada uno de los cabellos, del rostro oval, los ojos grandes, de párpados pesados y del cuerpo alargado, se nota perfectamente que fue tallada por el mismo maestro Gislebertus que hizo lo anterior. Prueba de que es falso ese supuesto anonimato artístico medieval del que hablaban los textos y los autores del siglo XIX y todavía durante la primera mitad del siglo XX, por intereses ideológicos, muchos historiadores marxistas. No, en el periodo medieval hay firmas de artistas, igual que las hubo en el mundo griego o en el mundo romano, o las va a haber luego en la época del Renacimiento y posteriores, solo que son escasas y se dan solo cuando la persona que pinta o talla una obra, sabe obviamente leer y escribir, se siente tan orgulloso del trabajo realizado que quiere ligar su nombre y su recuerdo a la obra salida de sus manos, de su talento personal. Respecto a la temática, acordaros, cuando los artistas son seglares, es decir, no hombres de iglesia como los monjes, clérigos en general, lo normal es que estos artistas diseñen su trabajo inspirados por algún teólogo, por algún cura o monje que conoce bien las Sagradas Escrituras, que conoce bien el dogma que la Iglesia quiere transmitir y que le indica esencialmente al artista, si es la primera vez que aborda ese tema, qué tipo de figuras ha de poner y más o menos en qué disposición las ha de poner también. Pero luego es responsabilidad y obviamente obra de cada artista en particular darle a las figuras unos rasgos u otros, dependiendo de lo que ha aprendido, de sus preferencias personales. Como veis, a Gislebertus le gustan las figuras alargadas y por eso coge el espacio siempre estrecho y alargado de un dintel para mostrarnos una conmovedora imagen de la madre bíblica de la humanidad, Eva, la primera mujer, tomando con su mano, como veis, izquierda, el fruto prohibido, pero al mismo tiempo siendo consciente del daño que se ha hecho a sí misma y que le va a hacer a su progenie, llorando amargamente por ese pecado. Las lágrimas corren por las mejillas de esta sollozante y apenada Eva, que se lleva, como veis, en señal de pena, en señal de contrición, la mano, la cara, un gesto muy habitual cuando estamos preocupados y apesadumbrados por algo. ¿Veis lo genial que es el maestro Gislebertus al representar a Eva reptando, arrastrándose por el suelo en una actitud parecida a la de la serpiente diabólica condenada por Dios a arrastrarse sobre la tierra siempre por haber engañado
los primeros padres, Eva y Adán. Así que esa asimilación en tanto que introductora del pecado y con el pecado de la muerte, de la enfermedad y todas las desgracias del mundo entre Eva y la serpiente, queda muy sugerida por esta disposición, por esta actitud de arrastrarse y de reparar. Lo que redime a esta Eva y la salva. Acordaros de los mosaicos, las pinturas con el tema de la anástasis, el arte bizantino, la segunda y de la tercera edad de oro, es esa conciencia del pecado, ese arrepentimiento que viene después de él y que la va a hacer merecedora de la resurrección, parte de Cristo, y alcanzar el cielo también. Así que una sola imagen. Esto es lo fabuloso del arte bien concebido, el arte grande de verdad, es que si os fijáis, el artista sintetiza en una sola figura, en un solo gesto, todo el pensar, toda la conciencia de pecado, de conversión y de arrepentimiento que hay en esta afligida, en esta conmovedora. El desnudo, se ha dicho, no me lo he inventado yo, más sensual de todo el románico, a pesar de la mucha vergüenza que los artistas tenían por tratar este asunto y que queda traducido en estos hechos firmes, relativamente redondeados y medio velado, medio oculto por el arbusto que haya, como veis, Gislebertus aquí, que muy apropiadamente tapa la parte genital inferior de Eva, dejándonos entender que ella misma es consciente de su desnudez. Claros que Adán y Eva, pecadores, siempre se lo representan con unas hojas tapándose esa parte genital. Este arbusto hace referencia a todo esto, pero además, desde el punto de vista de la representación anatómica de la figura y de la composición, le ayuda a resolver el complicado problema de la transición. Un torso como es este visto de frente, luego unos muslos y unas piernas, y por lo tanto una barriga y un abdomen vistos de perfil, como está el arbusto aquí. A eso no se nota bien y nos creemos la imagen que está de lado, pero como girándose para enseñarnos todo su. Esta es la obra, pertenece a la misma catedral de Autun, a la portada norte, aunque hoy no se conserve ahí, y fue tallada contemporáneamente a lo anterior, calculamos que entre 1125 y 1130 aproximadamente. Esa misma época, aunque no la tengáis en el programa, es la portada, en este caso dispuesta al lado sur de la iglesia, el que daba a la ciudad, de la iglesia abacial, de la iglesia conventual de Moissac. Moissac, escrito en francés, sí, una iglesia del sur de Francia, de la zona del Languedoc. Pues bien, el tema escogido por un anónimo escultor o el teólogo que lo inspiró a ella es el del Cristo apocalíptico. En este caso no tenemos firma, así que no la podemos atribuir a ningún escultor en particular. Pero ya veis, por lo que os estoy enseñando aquí, cómo era tan bueno como Gislebertus de Autun, como tiene su estilo particular al diseñar trapeado la caída de los pliegues en las distintas figuras. Fijaros, por cierto, este diseño va a estar inspirado en miniaturas de códices religiosos un poquito anteriores. Creo que ya nos voy a poder enseñar el Beato de Saint-Sever de Gascuña, que da Moissac, a la región, se la conoce, antes formaba parte del Languedoc y creo que es parte de la Gascuña francesa. Están en la misma área geográfica y es posible que el escultor que talló todo esto que estáis viendo aquí hubiera visto ese códice que es unas décadas
interior. El caso es que define muy nítidamente el dibujo de cada uno de los pliegues, que lucen como aplanados, como plisados, según podéis ver. Fijaros cómo sus figuras son esbeltas también, como las de Gislabertus, pero con otro tipo de caras, con otro tipo de actitudes. Y mirad cómo en este caso esto, el tema elegido aquí es el del Cristo apocalíptico, el del Cristo majestad, a la vez bendiciendo con la diestra, sosteniendo el libro de su palabra en la izquierda, rodeado de ángeles, lo estáis viendo aquí y aquí, acompañado de los símbolos de los 4 evangelistas. Acordaros que al conjunto de estas 4 figuras le llamamos el tetramorfos, la representación simbólica de Mateo, de Marcos, el león, de Juan, el águila, y de Lucas, vuestro patrono, con la cabeza de buey, todos ellos alados, porque están inspirados, acordaros, en la visión del profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, que dijo haberse imaginado el trono de Dios rodeado de 4 criaturas místicas con el aspecto de los animales, de los seres que os he acabado de dar, todos ellos alados, de que es el Metamorfos lo que tenemos aquí. Y mirad cómo junto con este y con los ángeles aparecen los 24 ancianos del Apocalipsis, ordenados en registros superpuestos, 24 en total, 12 aparecen aquí y otros, perdón, en total 10 aparecen aquí, 2 y 3, 5 a cada lado, y el resto, 14, aparecen en la parte inferior del tímpano, como veis, todos ellos sentados, con coronas sobre la cabeza, tocando instrumentos musicales como estas fídulas, que son una especie de violas pequeñito, instrumentos del periodo medieval, a todos los tenéis por ahí, y girándose, las actitudes ya lo veis, muy variadas, para contemplar directamente a Dios. Esto, la imagen, está inspirada en la visión de la gloria de Dios relatada en uno de los capítulos del Apocalipsis. Es lo que tenéis precisamente aquí. Y mirad cómo la portada de la iglesia de San Pedro, Saint-Pierre, francés, de Moissac, voy a reducir el tamaño para que tengáis una vista en general, con no tanto, el dintel está ocupado por unos tallos que se entrelazan en forma de 8, formando todos estos círculos, ubicados por estas 2 figuras monstruosas de los extremos, que son precisamente encarnaciones del mal. Son imágenes de tipo decorativo, pero también de tipo moralizante. Sintetizan la amenaza del infierno más explicitada y detallada. Visteis la portada de la Catedral de Autun y podéis buscar por vuestra cuenta, porque también está en la Catedral de Beaulieu, escrito en la iglesia de Santa Fe de Montes, está en Souillac. El juicio final que os mostraba antes es uno de los más populares en el románico pleno, con el de Cristo, majestad, el Cristo apocalíptico. Estamos viendo aquí. Notad cómo el tímpano de la iglesia de Moissac es ligeramente apuntado, igual que los arcos del claustro que enseguida vais a ver. Entendemos que debido a los contactos utilizados a raíz de la primera cruzada acaecida en el 1095 entre la gente de esta región del sur de Francia y los musulmanes, acordaros, derrotados en la primera cruzada, consiguió recapturar, reconquistar Jerusalén y otras ciudades de la Tierra Santa para los cristianos, aunque luego el transcurso del siglo XII todo eso se perdió.
de que puede haber influencias, recordaros, árabes y otras veces oconianas, incluso alguna que otra influencia musulmana en este destacado estilo artístico que fue el románico. Notáis entonces el tímpano, veis las distintas arquivoltas, es una pintada muy grande, también mide como, no me sé las dimensiones exactamente, pero calculo que por lo menos unos 5 metros de largo y es muy alta también, y por lo tanto necesita varias arquivoltas alrededor para enmarcar el tímpano y al mismo tiempo para protegerlo de las influencias meteorológicas de la lluvia, del granizo, de la nieve, del viento que pueda pasar por este entonces el tímpano de la iglesia. Tenéis un detalle de él a color aquí, los mismos elementos, los monstruos que vomitan, estos tallos serpentinos que se decoran con flores en su interior a los extremos, aludiendo, insisto, a los monstruos del propio infierno, la amenaza que se puede cernir sobre los condenados tras el juicio final, mientras que el tímpano está dedicado exclusivamente a la gloria de Dios, a la majestad de Dios. Raros en el tema también de la figura tallada por Bernardo Gilduino en el interior de la girola de San Sermén de Toulouse, este caso cantado, alabado, proclamado por los 24 ancianos del Apocalipsis, cuya disposición ya os expliqué, para que os hagáis una idea más amplia de lo que es esta importantísima portada de la iglesia de Moissac. Moissac